sí vamos a hablar de precios. Por primera vez vamos a hablar directamente de precios, porque cuando uno va a comprar una computadora puede encontrarla de un precio o de otro, y uno, si pregunta o pide las especificaciones técnicas sin ir a demasiado detalle, como por ejemplo la marca del motherboard, le dicen sí, es un Pentium 3 con modem de 56K, con disco de 10 GB, con esto, con lo otro, y puede haber diferencias de precio entre dos máquinas que las especificaciones técnicas son iguales o parecidas. Está con nosotros Daniel Cantore de Hardware, una empresa que se dedica al armado de máquinas, para contarnos un poco y enseñarnos de alguna manera cuál es la diferencia entre los distintos componentes. Porque una máquina puede ser más cara o más barata. ¿Qué pierdo o qué gano eligiendo distintos tipos de componentes? Por eso creo que es muy interesante y presten mucha atención a esta nota. ¿Cómo le va? Muy bien. Vamos a hacer un poco de docencia a toda la gente que dice, véndame una máquina que me dure mucho tiempo, que sea potente, que no me quede vieja en 6 meses, que es lo habitual, ¿no? Y póngale todo. Y cuando uno le empieza a poner, también empieza a subir el precio. Es así. Igualmente es imposible vender una máquina que no le quede viejo. Siempre queda viejo. Es como decir comprar un auto que siempre sea último modelo. Y el año que viene ahí está el modelo nuevo. Es imposible. Eso es imposible. Bueno, ¿en qué podemos diferenciar las calidades? Bueno, que mucho depende ya de los hicimos precios. esa comparación. A mí me pasa mucho que viene un cliente y dice, bueno, necesito un Pentium 3, 500 MHz, 64 megas de memoria, 8 megas de memoria de video, fax 56K, que es como dice todo el mundo, placa de red 10/100, placa de sonido 16 bits, puerto paralelo, mouse, teclado, bueno, y lo demás que sigue. Y eso es como ir a una agencia y decir, hola, quiero un auto con 4 ruedas, 4 puertas, parabrisas, luneta, techo y piso. Y hay mucho, digamos, para cambiar entre una cosa y otra. Y también uno lo mucho recibe en una caja cerrada, en un gabinete cerrado, y si no sabe puede estar comprando solo por precio y sin saber lo que la hay. persona que jamás compró una computadora piensa que... Es más, cuando uno viene y me dice esas características, yo pregunto generalmente, bueno, ¿para qué la vas a usar? Es decir, pues de repente sirve, ¿eh? No quiere decir que no. ¿Para qué la vas a usar? Porque de repente te quedas chico, o de repente te queda bien, o de repente también me piden algo enorme y le digo, no gastes tanto. Es decir, es muy común eso. Bueno, ¿por qué no vamos viendo algunos componentes y Yo vamos acá contando traje... las diferencias y las diferencias de precio también que hay? ¿Sí? Por un lado vamos a partir de los motherboards, Ahí está. de las placas madre, Ahí está. como para partir de ahí. Tenemos yo dos acá. Traje 2 placas motherboard, una que tiene todo integrado, es decir, de todos estos componentes que hablábamos. Esta más chica, ¿qué tiene acá adentro? Esta placa tiene integrado módem, Sí. tiene integrado placa de video, tiene integrado placa de red, placa de sonido, es decir, tiene todo acá adentro. Sí. Hay que agregarle la memoria, el procesador y básicamente ya queda funcionando la máquina. ¿Es bueno que tenga todo integrado? Depende para qué. El Para precio supongo que es más barato. Para el precio es mejor, por ejemplo. Es más fácil que también dentro de una misma placa se queme más fácil un componente. Generalmente no pueden tener la calidad que tiene una placa testeada por separada. Claro. Es decir, por una cuestión de pruebas de calidad. Y sí, obviamente están hechos para bajar el costo de un motherboard, es decir, para bajar el costo de una computadora, con lo cual no ponen los mejores componentes. Claro. ¿Sí? Y por otro lado acá trajimos otro motherboard que lo único que tiene, digamos, otro no tiene casi nada. lo único que tiene integrado es decir, el puerto paralelo, puertos Sí. seriales que digamos son obligatorios en cualquier motherboard, Sí. que hoy esos los tienen integrados todos. Todos vienen con puerto serial y paralelo. Todos. Y nada más. ¿Cuál es el costo de una y de otra? Como para ya ir darnos cuenta. Este motherboard vale... El que tiene todo integrado. Viene todo con módem, integrado. placa de red, placa de video. Exacto. Vale 106 pesos 106. y este vale 210 pesos el motherboard. Claro, y Estamos hablando de un buen motherboard, Claro, ¿no? pero este no tiene... a esto No tiene nada. A esto le tendría que sumar después el módem, la placa de red, la placa de video. O sea, estamos en el doble de precio y sin unos Cabe cuantos destacar que hay componentes. motherboards también en precios similares a estos sin nada. Sí, Sí. ok. En el tema de modems, Por ejemplo... cosa importante. Vamos a agregarle un modem. En el caso de aquella ya lo tengo. Exactamente. En el caso de esta, ¿cuál es la diferencia entre los modems que tenemos? Modem de 20 pesos y modem de 200, no sé, o de 150. Básicamente el procesador que tiene adentro un modem. Es decir, generalmente todo el mundo hoy pide un modem, dice, bueno, modem 56K. Se utilizan mucho los WinModem. Los WinModem son modems
que parte lo hace el procesador Pentium 2, Pentium 3 que estemos utilizando, hace parte del trabajo. Mientras estoy navegando en internet, como generalmente no uso mucho procesador, no me doy cuenta. Hay motherboards ya hay modems con un chip propio que se dedica a hacer eso, obviamente es más rápido. Si estamos hablando, por ejemplo, de un servidor, jamás se me ocurriría poner un WIT modem. Claro. ¿Está bien? Es mucha la diferencia de precio entre un WIT modem y que aparte el WIT modem necesita que yo esté usando el Windows como sistema operativo. Sí, si no yo tengo un Linux, por ejemplo, bajo DOS. O con un Linux, no puedo usar un WIT modem. Exacto. Necesito el driver, cargarlo. Y únicamente los drivers vienen para Windows. Si existieran para otra cosa, pero no vienen. Claro. O sea que es recomendable que no sea WIT modem en principio. No sé si no es a menos que yo no le quiera exigir demasiado. Digamos, si lo vamos a comparar en calidad, sí, es recomendable que no. Pero como de repente hay WIT modems por 23 pesos, claro. Digamos sueltos también, ¿no? Y hay modems estándar que pueden llegar a 200 pesos. La diferencia para un usuario, es decir, de 180 pesos en un modem es mucha. Entonces de repente por ahí la puedo aplicar a otro lado. Total, cuando navego, si tengo algún problema, bueno, que se enlentezca un poquito no es tanto. Bien. En el tema placas de video, cosa importante y creo que hay mucho desconocimiento en el tema placas de video. Exacto. Este motherboard ya viene con placa de video. Viene con placa de video. Lo que tengo que hacer es enchufar el conector y este conector. Sí. Se conecta y tengo placa de video. Este motherboard tiene una placa de video de 8 megas. Sí. Extraño, porque realmente no tiene memoria la placa de video. Esos 8 megas los toma de la memoria convencional. O sea que si yo tengo 64K, tengo que descontar 8. Es decir, voy a tener 56K para trabajar. Si tengo 32 megas de memoria, ¿sí? Me van a quedar 24 megas para trabajar. ¿Está bien? Sí. Que digamos un Windows me faltaría, por ejemplo. Por ejemplo, acá trajimos una placa de video. Sí. Esto es una placa de video AGP para conectar acá. ¿Cuánto vale esa placa? Bueno, esto es una exageración, es una placa de 247 pesos. Esta es una placa que 3D, donde tiene aceleradora 3D, para los chicos, por ejemplo, que para jugar, ¿hace falta el acelerador 3D? Sí, es vital. Sí. Ojo, esta tiene acelerador 3D. Ajá. Que tenga acelerador 3D es como decir, bueno, tiene palanca de quinta, pero también depende del motor que tenga, es decir, el chip que hace acelerar eso. Esta es una placa de repente que cuando pone esos juegos con mucha simulación se ve como si estuviéramos en el mundo real. Y la otra lo vemos todo pixelado, no se ve bien, lento, se cortan las imágenes. ¿Se podría poner esa placa en esta Mac, en el otro motherboard? Se podría llegar... No, esta no, otro tipo de placa sí. Deshabilitando la otra. Sí. O agregándole una aceleradora, por ejemplo. Hay inclusive aceleradoras que toman la salida del video estándar, entra con una manguera y sale del otro lado, digamos, la parte de aceleración. ¿Se puede hacer algo mixto de pronto? Decir, bueno, el motherboard no es muy bueno, pero le pongo una placa buena de video. Mucho. Por ejemplo, en este caso no, porque es una placa que tiene, si bien vemos 2 slots, se puede usar uno, o un PCI o un ISA únicamente. Es decir, me queda para ponerle una placa más. Ejemplo, una placa para controlar el escáner. Claro. Ya está, no puedo agregar mucho más. No puedo poner demasiados accesorios. Y si estoy pensando en ponerle accesorios, mejor no escojamos esta placa. Claro. Es como comprarme un auto para carga, mejor compremos una camioneta. Seguro. Con el tema, a ver, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, placa de sonido. Placa de sonido. Esta viene con placa de sonido incorporada. Esa viene con placa de sonido incorporada. Sí. Lo único que hay que hacer es poner los conectores. ¿Sí? Ya viene todo acá. Sí. Te voy a dar, vos estás comparando una buena placa de video, por ejemplo, vale 93 pesos. No calcules los 247 porque estamos hablando de una aceleradora que es específicamente para... En mi cuentita 93 pesos. 93 ¿Cuánto me va a costar esto? Exacto. Sí. Acá trajimos, por ejemplo, una placa, es una Sound Blaster Live, es una placa muy pedida hoy. Claro. Estamos hablando de... Vamos a buscarlo. Sabes que yo tengo un motherboard con placa de sonido embebida, que viene con el puerto de juegos, y por ejemplo los joysticks de Microsoft, los que tienen movimiento, esos que tienen fuerza, lo reconoce pero no anda, no tiene, como que no tuviera fuerza. La palanca se mueve así, es un joystick que hace resistencia, que es muy piola. En una motherboard de ese tipo no me anda. Pero si le pongo una placa de sonido externa, sí funciona. Claro. O sea que hay prestaciones que pueden parecer iguales, pero no sé, para la mayoría de gente... Estamos hablando de repente, por ejemplo,
hoy Sound Blaster es el líder en todo lo que es sonido. Claro. Obviamente todos los componentes que tiene es lo mejor que hay, tiene mejor control de calidad. Seguro. ¿Cuánto vale una placa buena? Bueno, esta placa vale 75 pesos. Claro. Pensá que el Mother Solo, el otro, vale 106 pesos. Claro, por eso, la placa de sonido estamos llegando a las 3/4 partes de lo que vale. Hasta ahora en mi cuenta tengo una máquina que vale 106 con otra de similares características que cuesta alrededor de 550 pesos. Hasta ahí, y falta todavía. Y falta, ¿qué más le ponemos? Por ejemplo, esta trae una placa de red embebida. Lo único que tenemos que hacer acá es conectarla. Es decir, enchufamos esto y ya acá tenemos red. Es decir, bueno, después aparte de los problemas que tienen, que los drivers no andan bien, cuando venga Windows no me va a reconocer ¿para qué me nada. sirve esta máquina y para qué me sirve la otra? Bueno, La de 106 contra la de 550 que hacen las dos lo mismo. esta yo la usaría máximo Windows y un Office. Y un Office. Excel, No lo usaría, Word, sí, nada no lo más. usaría nunca, por ejemplo, para qué sé yo, un programa gráfico. Para juegos me voy a quedar corto. Sí. Si los juegos son hoy los que más recursos consumen en general. Claro. Sí, hoy cada vez se requiere más máquina para poder jugar. Sí. Sin duda. Hoy hablamos de que de repente los juegos de simulación necesitan una máquina que la usaban antes para hacer, qué sé yo, animaciones o cosas por el estilo. Seguro. En el tema micros, ¿son todos iguales? Mira, yo te traje dos ejemplos, que es un micro, la diferencia en un Intel Box. ¿Cuál es la diferencia? Este, por ejemplo, viene ya con todo el cooler, no sé si lo podemos tomar. Que es el ventiladorcito, ¿no? Para que se mantenga la temperatura adecuada. Lo toma todo directamente desde acá, es decir, tiene 3 años de garantía. Es decir, esto, si lo queremos conectar, Es un Intel. es un Intel. Y en cambio, por ejemplo, existe lo que se llama el procesador OEM. El procesador OEM es un procesador que viene sin cooler, el cooler hay que agregárselos, entonces ya tenemos que saber que sea de buena calidad el cooler o no. No quiere decir, ojo, adentro son el mismo procesador, pero corro, por ejemplo, ese riesgo. Claro. Es decir, obviamente son un poquito más caros. Ahí no estamos hablando de gran diferencia, estamos hablando de 15 o 20 pesos. En general un procesador que vale $300, ¿no? Claro. Seguimos adelante. Te cuento, por ejemplo, una placa de red. Sí, que no lo habíamos puesto en mi cuenta. Una placa de red Freecom, estamos hablando de una de las marcas más conocidas hoy, 10/100, digamos, en características es similar, vale 81 pesos. Sí. O sea que ya estoy como en los 630 pesos y todavía contra 106. Y el tema gabinete, vos acá trajiste un gabinete que dijiste, esto es un buen gabinete. Esto es un buen ¿Qué gabinete. importa el gabinete? El gabinete en sí, si lo miramos como la parte de afuera, no importa tanto. Importa, por ejemplo, que sea rígido. Nos ha pasado de vender máquinas en gabinetes débiles y con el transporte se le aflojan las memorias porque tiene movimiento el gabinete. De repente, entonces llega y el usuario quiere enchufar la computadora y no le anda nada. Y venimos y lo único que hay que hacer es aplastarle las placas de vuelta y ponerle las memorias. O sea que es un mal negocio. Es decir, Y para el que vende es un mal negocio. Que tenga que volver un gabinete. para el que vende, sí. El problema es que también el mercado rige mucho, digamos, qué se vende y qué no. Cuando viene alguien y dice, necesito una computadora de 700 pesos, y yo no le puedo dar esta computadora. Sí. Es decir, porque acá empezamos, de lo que vos sumaste, sumale nada más $300 de uno, 300 pesos Sí. de un procesador, Ya me gabinete, falta el CD, falta el disco rígido, monitor, falta el teclado, monitor ya me y fui. de repente estás en ¿Qué, $1.300. ¿Qué tienen estos monitores de bueno? Ya veo que acá tienen El gabinete. perdón, estos gabinetes que ya veo que tienen una barra como para mantenerlo. Para mantenerlo rígido, Sí. es decir, aparte de tener una mejor terminación, de repente tiene, no sé si se toma ahí, por ejemplo, un ventilador para refrigerar internamente. Todos dicen, no, todos tienen ventilador, no, únicamente usan el ventilador de la fuente. Este viene con otro ventilador. con un segundo ventilador. Esto tiene una fuente que es ATX. La fuente ATX, el poder, digamos, está controlado de alguna manera por el motherboard. Son esas que cuando uno dice, bueno, apagar Windows termina apagándose sola la computadora. Bueno, siempre es mejor, es decir, tiene un control mayor. Sí. Esto tiene una fuente que se llama UL Approve, que es un laboratorio, es Underwrite Laboratories, digamos que certifican todas las componentes eléctricos. Por ahí, un cargador de celular dice UL Approve o cosas por el estilo. Eso quiere decir que tiene 235 watts reales, contra una fuente que dice 200 watts, que bueno, Si uno la mide no tiene 200 watts. no tiene 200 watts, tiene un pico, puede tener un pico que llegue a 200 watts, pero no son reales. ¿Existe de alguna manera el truchaje en estas cosas, como aparecen los relojes falsos, los falsos Rolex, los falsos micro, los falsos motherboard? O sea, hay un mercado de... No, digamos de falso no. Es decir, está dado por el vendedor que quiera
venderle a alguien, no, mirá, pero vos querías un Pentium 3500, te vendo un Pentium 3500, y cuando uno prende la máquina dice Pentium 3500. Un poco está dado en qué cosa tengo adentro. Si yo no conozco motores y me dice este es el mejor motor y es un motor 16 válvulas. Y si me dice un Pentium 3500, ¿es realmente un Pentium 3500 o alguien le puede dibujar que me diga es tal cosa y es otra? Actualmente no, Intel ha puesto muchos controles y ha puesto en algún momento supe algo de identificaciones adentro para que se pueda saber bien qué es. Pues, digamos, en China, en Corea se hacía mucho de todo esto. Bueno, yo te agradezco muchísimo, creo que esto ha sido muy útil y muy ilustrativo, creo que hemos aprendido muchísimo, así que bueno, a tener cuidado y cuando compren, pregunten, y si no